Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a hacer un estudio de la Biblia hablando del Evangelio de Cristo y leyendo, explicando y aplicando Juan 3:16. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te pido que me ayudes a entender, a interpretar este versículo y explicarlo bien, leerlo, explicarlo y aplicarlo a la vida de los hermanos y aún para mi misma vida. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Te lo pido en nombre de Jesús que me ayudes y que puedan entender y se pueda parafrasear bien este versículo, la gente lo pueda entender. En Jesús, amén. Querido oyente que me ves a través de la pantalla, eh, dice el versículo así, Juan 3:16, vamos a estudiar Juan 3:16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Querido oyente, Dios amó a todo el mundo. Todo el mundo es todas las personas de China, México, Estados Unidos, de todas las naciones, razas, lenguas en todo el mundo. Sí, chiapaneco, oaxaqueño, peruanos, de todo el mundo. Sí, de todas las naciones del mundo. Dios amó, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y de qué manera lo amó? Mandó a su único Hijo, el Padre, a la cruz para que pagara nuestros pecados, para morir por nuestras vilezas, por nuestra mala conducta, por nuestras malas obras, por los pecados que cometemos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio Dios a Jesús al mundo? Para que todo aquel que en él cree, o sea, que cree en Cristo, no se pierda. No se pierda donde en el infierno, mas tenga la vida eterna. Así que Dios amó al mundo, ¿sí? ¿Cuándo amó al mundo? Hace más de 2000 años mandó a Cristo a la cruz. Y su muerte hasta ahorita vale. Su muerte salva a muchos pecadores, a miles de pecadores. Entonces, ¿para qué lo envió? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no quiere, creyente, que usted se pierda. ¿Dónde? En el infierno, en la condenación, en el lago de fuego. Porque todos en este mundo vamos a morir. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte en Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva es un regalo. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia y la dádiva está arriba. Es mejor. Porque la paga del pecado, como todos pecamos, nos vamos a morir. No hay una persona que se vaya a quedar para semilla aquí en el mundo. Todos hemos de morir un día. Y para eso Dios envió a su Hijo para pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dios no quiere, que tú te pierdas. Dice el contexto del 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él, ¿de qué está hablando ahí? Por Él, por Jesús. Jesús es el que murió en la cruz por nuestros pecados. Querido oyente tú me ves a través de la pantalla, necesitas buscar a Cristo, arrepentirte y recibirlo en tu corazón a Cristo para que seas salvo. Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y eso no de nosotros, pues es un don de Dios y no por obra para que nadie se gloríe. Querido gente, la salvación es un regalo y tú deberías de agarrar ese regalo, de tomarlo. ¿Sí? Un regalo es algo que no te cuesta, como cuando alguien te regala una paleta, un chocolate, una soda, te la regala. Dios regaló en la cruz al dulce Salvador, Él dio lo mejor que tenía. Y él te ama. Querido oyente, ¿te gustaría ser salvo? Lo vamos a leer otra vez para que lo puedas asimilar mejor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Querido oyente, Dios te ama. Dile que te salve, pídele que te perdone, dile que venga a tu corazón, querido oyente. Él te ama, murió por ti en la cruz. ¿Sí? Dice la Biblia que todos, ¿verdad? Somos pecadores en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces todos pecamos y necesitamos al Salvador, a Jesucristo, querido oyente. Dígale a Cristo que le salve. Si usted quiere recibir a Cristo,
Porque aquí dice, para que lo Dios, para que Dios dio a su único hijo a la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darte vida eterna. ¿Te gustaría, querido oyente, tener vida eterna? Cristo ya pagó por ti. Ya no vagues más en nuestros pensamientos, en ritos, ceremonias, sacrificios que tú quieras ofrecer a Dios. Dios, antes que lo amáramos, Él nos amó primero. Dice la Biblia que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Di conmigo esta oración ahí, dice: Señor Jesús, perdona mis pecados. Si quieres entrar en tu corazón, di conmigo esta oración: Jesús, entra en mi corazón, te acepto como salvador de mi alma. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz y por pagar mis pecados en la cruz del Calvario. Me arrepiento de los pecados que he cometido. Señor, escríbeme en el libro de la vida y ayúdame, Jesús. Gracias porque moriste por mí en la cruz, Señor. Amén. Si usted está en la oración de recibir a Cristo, querido oyente, enhorabuena, usted es salvo. La salvación es por gracia. No es por ir a la iglesia todos los domingos, o por no faltar a la iglesia, o por dar dinero, o por dar diezmos, ofrendas. La salvación es por eso, ¿sí? O darle comida a los pobres. Es por recibir a Cristo. Gracias, querido oyente. Dios le bendiga. Y busca a Dios, lea la Biblia. Y sígame porque voy a aprender aquí en el canal. Sígame en el canal y usted va a aprender algo. En un mes algo va a saber. Le va a subir mucha información. ¿Sí? Dios le bendiga, evidente. Sígame y lea la Biblia en su casa y busque una iglesia donde se le enseñe la palabra de Dios. Que tenga sana doctrina. Dios le bendiga.